Hola a todos, esta es mi exposición de Guillain-Barré. Para iniciar debemos comprender que neuropatías periféricas se refiere a un trastorno nervioso periférico de cualquier causa. La afectación de los nervios puede ser única, que es una mononeuropatía, o múltiple, que es la polineuropatía. La anomalía puede ser axonal o desmielinizante. Debemos orientarnos para diagnosticar esta enfermedad y para eso debemos identificar cuál es la molestia principal y adicionar la anamnesis y la exploración física positiva consistente para una neuropatía. Para ello debemos realizarnos unas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué sistemas están afectados? Es importante determinar si los signos y síntomas del paciente son motores, sensitivos, autónomos o es una combinación de ellos. Si solo se presenta debilidad sin evidencia de disfunción sensitiva o autónoma, debe considerarse una neuropatía motora. Un trastorno neuromuscular de articulaciones o miopatías tiene casi siempre un patrón proximal simétrico de la debilidad. La segunda pregunta es: ¿cuál es la distribución de la debilidad? La polineuropatía consiste en la difusión amplia y simétrica de los nervios periféricos, que casi siempre es distal, más que proximal. La mononeuropatía afecta a un solo nervio y la mayoría de las veces debido a un traumatismo o compresión. Las mononeuropatías múltiples pueden ser resultado de atrapamientos múltiples, vasculitis o infiltración. La tercera pregunta es: ¿cuál es la naturaleza de la afección sensitiva? La pérdida de temperatura o un dolor urente o cortante sugieren que están alteradas las fibras pequeñas. En cambio, la pérdida vibratoria o propioceptiva se relaciona con las fibras grandes. Cuarta pregunta: ¿hay evidencia de afectación de motoneuronas superiores? La causa más común es una degeneración sistémica combinada con deficiencia de vitamina B12. Pero también se debe considerar deficiencia de cobre, infección por VIH, hepatopatías graves y neuropatía de la médula suprarrenal. ¿Cuál es la evolución en el tiempo? Esta sería la quinta pregunta. La mayor parte de las neuropatías es insidiosa y de lenta progresión. Las neuropatías de rápida evolución son casi siempre inflamatorias, incluidos la polineuropatía desmielinizante inflamatoria o aguda o el síndrome de Guillain-Barré. La evolución subaguda indica una causa inflamatoria, tóxica o nutricional. Las neuropatías crónicas de larga duración, hasta de años, pueden ser hereditarias. El síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía inmunomediada de curso monofásico, caracterizada en su forma más común por la presencia de desmielinización segmentaria junto a infiltrados inflamatorios mononucleares en la endoneuro y en las vainas de mielina. Representa entre el 25 y el 40% de las polineuropatías en la edad adulta y la mitad de los pacientes refieren un cuadro infeccioso los días precedentes, a menudo gastroentérico o de vías respiratorias altas. A veces hay evidencias serológicas de una infección reciente. Las etiologías probables son Campylobacter jejuni, citomegalovirus, Epstein-Barr virus, HIV o Mycoplasma pneumonia. Algunos pacientes presentan el cuadro tras una vacunación, intervención quirúrgica, picadura de insecto o en relación a un embarazo o enfermedad de Hodgkin. La fisiopatología se origina por una respuesta inflamatoria autoinmune a antígenos extraños que son mal dirigidos al tejido nervioso. Esta respuesta inmune en parte está dirigida hacia gangliosidos específicos y están involucradas moléculas de adhesión intercelular. Se ha observado una sensibilización por parte de los linfocitos al componente proteico de la mielina. La migración de estos linfocitos sensibilizados hacia el interior de los nervios periféricos parece ser la alteración más temprana a la que sigue a la ruptura de las vainas de mielina. La epidemiología. En cuanto a la incidencia mundial, esta puede variar según región geográfica y sexo. En países occidentales, la incidencia varía de 0,89 a 1,89 por 100.000 personas y en niños de 0,5 a 1,5 por 100.000 personas, con discreto predominio en el sexo masculino. Se observa un aumento del 20% de probabilidad de adquirir la enfermedad 10 años después de la primera década de la vida.
Del 1 al 31 de enero en el 2016, en Venezuela se notificaron 252 casos de síndrome de Guillain-Barré asociados en el espacio y tiempo con el virus del Zika. Aunque han registrado casos en la mayoría de los territorios federales del país, 66 se detectaron en el estado Zulia, sobre todo en el municipio de Maracaibo. Los análisis preliminares de los casos de síndrome de Guillain-Barré registrados en el estado Zulia indican que los 66 se originaron en 6 municipios. El 30% de ellos tenían edad comprendida entre los 45 y 54 años, mientras que el 29% tenía más de 65 años, y el 76% de ellos habían con antecedentes compatibles con la infección del virus Zika en los días anteriores al inicio de los síntomas neurológicos. El 65% padecía de infecciones comórbidas. La clínica típica consiste en la tríada de parestesias, debilidad ascendente y arreflexia. Suele iniciarse con parestesias ligeras en pies y manos con pocas manifestaciones objetivas. El 30% de los pacientes aquejan dolor neuropático de predominio en las extremidades o signos de irritación radiculomeningia en la zona lumbar. La debilidad muscular suele ser simétrica, comienza de forma distal pero asciende de forma progresiva a la musculatura proximal. En general, primero afecta a las piernas y tras unos días a los brazos. La progresión se produce durante 1 a 3 semanas. La musculatura respiratoria está afectada en el 30% de los casos. Es frecuente la apariencia de los pares craneales bajos, con parálisis facial hasta el 50% de los pacientes. Los reflejos musculares desaparecen en el curso de la enfermedad. Los trastornos autonómicos se manifiestan por una frecuencia cardíaca en reposo superior a 100 latidos por minuto e hipotensión ortostática. Tras un periodo de estabilidad que dura de 2 a 4 semanas, se inicia la recuperación, que se prolonga más allá de los 6 meses. La mortalidad en los casos más graves llega al 5%. Entre el 10 y el 15% de los pacientes quedan con secuelas permanentes, hecho que dependerá en gran medida de la lesión axonal secundaria producida. Plan de trabajo. Las pruebas de laboratorio son de poca ayuda en el inicio del proceso, pero para hacer el diagnóstico se necesita hematología completa, estudios químicos básicos que incluyen electrolitos séricos y prueba de función renal y hepática, glucosa en ayuno, hemoglobina glicosilada, análisis de orina, pruebas de función tiroidea, B12, folato, tasa de eritrosedimentación, factor reumatoide ASA, SEP que mide la cantidad y el tipo de proteínas en sangre, y proteína de Vance-Jones en orina, que descartaría lo que es el mieloma múltiple. La prueba de tolerancia oral a la glucosa está indicada para los pacientes con neuropatías sensitivas dolorosas. Al cabo de pocos días se puede detectar una elevación de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, que es máximo entre la segunda y cuarta semana. Por el contrario, las células prácticamente no se modifican, o sea, se queda con simpleocitosis, lo cual configura la denominada disociación albuminocitogénica. Algunos pacientes presentan anticuerpos frente a diversos gangliosidos, especialmente anti-GM1 en la clase de IgG. Entre ellos, especialmente frecuente la evidencia serológica de infección reciente por Campylobacter jejuni. Mediante estudios neurofisiológicos como estudios de conducción nerviosa, en el 80% de los casos se detecta un enlentecimiento no uniforme, incluso con bloqueos, de la velocidad de conducción motora. Asimismo, está enlentecida la velocidad de conducción de las ondas F y aumentadas las latencias distales. La conducción sensitiva, por el contrario, suele estar menos afectada. En una cuarta parte de los pacientes se detectan potenciales de denervación en la EMG, o sea, la electroneuromiografía. Hallazgos de valor pronóstico, ya que indica la existencia de lesión axonal secundaria. Y la biopsia de nervio no está indicada para el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré.
Diagnóstico. Suele ser sencillo en las formas típicas, aunque no son infrecuentes las formas con manifestaciones singulares, como un reflejo cutáneo plantar en extensión u otros signos que sugieren desmielinización del sistema nervioso central. Para establecer el diagnóstico suele requerirse la presencia de reflexia y progresión de la debilidad en más de una extremidad. Debe dudarse del diagnóstico ante una asimetría acusada o persistente de la debilidad o existencia de un nivel sensitivo. La afección de esfínteres vesicales o rectales, leucocitosis en más de 50 células mononucleares sobre mililitro en el líquido cefalorraquídeo. Algunas de las formas especiales incluyen síndrome de Millen-Fisher, constituido por oftalmoparesia, ataxia y arreflexia, en general de buen pronóstico y asociado a anticuerpos anti-GQ1b. Polineuritis craneal, que afecta de forma exclusiva a los pares craneales, con excepción del primero y el segundo. Variantes puras de afección sensitiva motora o pandisautonómica. Formas primariamente axonales con ausencia o muy poca desmielinización. En otras formas axonales se puede distinguir a su vez dos patrones, uno en el que están afectadas tanto las fibras sensitivas como las motoras, llamadas AMSAM por sus siglas en inglés, que es neuropatía axonal sensitiva motora aguda, y otro en que prácticamente existe solo afección motora y que ha recibido el nombre de AMAM, por neuropatía axonal motora aguda. Se trata de formas relativamente frecuentes en el Extremo Oriente y en países en desarrollo, y más raras en el mundo occidental. Suelen asociarse a una infección por Campylobacter jejuni y a patrones concretos de anticuerpos antigangliosídicos. El AMSA presenta un curso clínico grave y recuperación funcional difícil. Los AMAM, muy característica de la zona del norte de China, aparece de forma epidémica en verano. Afecta fundamentalmente a pacientes de edad pediátrica que no desarrollan síntomas sensitivos y tienen un pronóstico muy favorable. El diagnóstico diferencial del síndrome de Guillain-Barré debe establecerse con difteria, poliomielitis, porfiria aguda intermitente, infección por Burgdorferi, botulismo y neuropatías tóxicas por fármacos o del paciente crítico. El tratamiento se realiza con medidas generales de soporte e inmunoglobulinas intravenosas. El recambio plasmático, aunque más caro y complejo de realizar, es efectivamente El tratamiento se realiza con medidas generales de soporte e inmunoglobulinas intravenosas. El recambio plasmático, aunque es más caro y complejo de realizar, es igualmente efectivo. En las fases iniciales es importante controlar la función ventilatoria con determinaciones seriadas de la capacidad. Muchas gracias por su atención.